Hola, ¿qué tal? Yo soy Tomás Tapia y este es un nuevo video para el canal de Comando Z. A continuación les presentaré una entrevista un poco extensa de 30 minutos que realicé a Marco Villanueva, un ex policía que estuvo en la época de 1982 a 1984 en Ayacucho, justo en la época del terrorismo. Es muy interesante todos los datos que nos puede brindar la información, porque es información de primera mano de un ex policía que estuvo ahí, que vio cuál era la situación en ese momento de los campesinos, el accionar de los terroristas, el accionar de ellos mismos. Y asimismo, este informe está a la par, este video a la par está con un informe que fue subido a la página de Comando Z, que está relacionado también con el libro de Gorriti, Sendero, y con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Así que esperen que disfruten bastante esta entrevista, tanto como yo disfruté hacerla. No, primero que nada, buenas tardes. Este va a ser un artículo para la página web Comando Z, una entrevista que está siendo grabada para, bueno, el canal de YouTube. Bueno, primero, ¿qué tal? ¿Me podría decir su nombre? Yo soy Marco Antonio Villanueva Torres. ¿Qué tal? Bueno, como hablando con usted antes de la entrevista, me comentó que usted fue parte de la policía en la época del terrorismo. ¿Cómo así usted se incorporó? ¿Qué lo motivó a incorporarse a la policía durante una época tan Bueno, difícil? bueno, mira, eh, el año 80 que yo ingresé a la policía, este, yo no entré con la finalidad de que sabía del terrorismo, ¿no? Estuve acá en Lima y empezó a darse la época, ¿no?, de los bombazos, y más, todo comenzó en Huamanga. Y entonces, nosotros que trabajamos yo trabajaba en una unidad de protección de dignatarios, o sea, protegía a los, como decirte, a los diputados en ese tiempo, ¿no? Protegíamos las embajadas. Entonces era una unidad preparada para, digamos, de protección, ¿no? Y quizá contra también delincuentes, terrorismo, ¿no? Entonces estábamos preparados, nos formaban para esa misión. Pero, Claro, o sea, no, digamos, no fue que yo me metí porque estaba el terrorismo, ¿no? Yo después que ya salí de la escuela, se empezó a dar los indicios de terrorismo, pero no en la parte ideológica, ¿no? Se dio ya en la parte operativa, en lo que significa ya el atacar un bien público, el atentar contra la policía, ¿no? claro. Pero durante ese tiempo que usted comenzó a ser policía, ¿lo enviaron, digamos, a alguna zona de emergencia fuera de Lima o dentro de Lima, tal vez? Claro, no. Eh, como en la unidad se dio el ataque, o sea, nosotros teníamos conocimiento, ¿no? Teníamos conocimiento de lo que pasaba en otros lugares, fuera de la capital. Primero fue en el campo, como dicen, ¿no? Y después a la ciudad. Entonces, hubo un ataque a la cárcel de Huamanga para rescatar a Edith Lagos. Edith Lagos era una conocida terrorista que estaba presa. Entonces, atacaron la cárcel en Huamanga, reventaron la pared y lo rescataron. A raíz de eso, primero se comunica con la base general en Lima y a nosotros bueno, a todos los que permanecíamos en la unidad, te preguntaba tu estado civil. Entonces yo en ese tiempo era soltero, me dijo, ya, baje usted al almacén, que le den su armamento, su bolsa de dormir, su poncho de agua y descanse porque a las 5 de la mañana se va al aeropuerto al Grupo 8 y un búfalo lo va a llevar a Huamanga. Y así fue, nos fuimos, me acuerdo ese tiempo, como 100 efectivos, nos fuimos a Huamanga. Salimos a las 7 de la mañana del Grupo 8 y llegamos a Huamanga en 45, 7 y 45, cuarto para las 8 de la mañana.
Y, Y de ahí nos llevaron a una base que se llama de adiestramiento, que se llama Los Cabitos. Es un cuartel militar, porque ya estaba Huamanga, a raíz de este ataque, ya estaba al mando de los militares. O sea, todo era una sola, tanto la policía, los militares, era uno solo, ¿no? Y de ahí nos adiestraron, o sea, para aclimatizarnos al, al clima, a las cosas que estaban sucediendo, ¿no? ¿No? Porque ya era estar en una nota operativa, ¿no? Digamos, cualquier ataque, buscar nuestros autodefensas, ¿no? claro, ¿Qué hacer ante un ataque? Entonces nos empezaron a preparar durante un mes sin salir en un cuartel y después nos mandaron a Santa Elena, es una unidad también antiterrorista allá en Huamanga que se llama la 77, le decía, y ahí tuvimos preparación también, preparación referente a lanzar las granadas, preparación referente al estado físico, a correr con el dorso desnudo a las 5 de la mañana, para, porque el ser humano se adapta al lugar donde se encuentra, se adapta porque entonces tienes que adaptarte al clima, ¿no? A lo que estaba pasando. Entonces, eso fue que estuve allá en Huamanga, de ahí estuve en Huancapi, estuve en Chuchis, estuve en Pampacangayo, en Cangayo. ¿y cuál era su función de usted, digamos, qué función desempeñaba usted y sus compañeros en esos poblados que mencionó, Huancapi, Chuchi? Ya, mira, nosotros, antes que entre el terrorismo, en todos esos pueblitos había un puesto policial, donde estaba al mando, bueno, en ese tiempo un cabo, tres guardias, ¿no? Así. Pero cuando entró el terrorismo, ellos atacaron estos puestos. Entonces, algunos lo aniquilaron y otros se replegaron, se fueron ya a otras unidades más grandes y estuvieron abandonados esos puestos. Eh, Mira, las viviendas, mayormente por allá todos son de adobe. Entonces, nosotros teníamos que reabrir ese puesto. Nos mandaban a reabrir, a llegar a ese puesto, tomar, como decir, tomar el mando en ese puesto, tener, digamos, el control, ¿no? De la comunidad a través, tú sabes que la policía tiene dos campos, ¿no? El campo de faltas y el campo de delitos. Faltas es que todo lo que no amerita una sanción penal, ¿no? En Claro, cambio, delito, si yo tengo un ataque a una persona, lo hiero o le hago un robo de 4 sueldos mínimos, ya viene a ser un delito, ¿no? Es como decir, es el acto. Entonces, la función de la policía es eso. Pero nosotros llegamos allá, lo primero que yo empecé a trabajar con los colegios. O sea, allá hay, por ejemplo, el abandono total en los centros educativos, que había un solo profesor para tres secciones, que enseñaba tres secciones. Entonces, el comando me decía, bueno, ¿tú en qué quieres trabajar? Bueno, yo dije, yo voy a meterme a trabajar con los colegios. Trabajé con estos niños, ¿no? Cual, como a nosotros nos mandaban leche en polvo, nosotros mismos nos cocinábamos. Uno, porque el pueblo tenía dos opresores. El primer opresor era el terrorismo. Ellos, si veían que el pueblo te daba algo, los mataba. Y a ellos los mandaban como carnada, ¿no? Si había un ataque, primero los metían a los del pueblo adelante y ellos atrás.
y otro que la policía cuando hacía una redada agarraba a gente del pueblo, pero no no a los cabecillas. Entonces, esa gente de ese pueblo vivía con una opresión tanto del terrorismo y tanto del ejército, de la policía, ¿no? Entonces, tratar de ganarte la confianza con ellos era primero comenzar con los niños, ir a los colegios, porque entonces darles clases y estos niños en el puesto, yo me acuerdo, como nosotros nos mandaban nuestros propios alimentos, nos mandaban arroz, azúcar, la leche en polvo, yo les preparaba la leche en polvo y en la mañana le daba su desayuno. Segundo, les empecé a enseñar lo que es referente al aseo personal, porque en esos sitios, digamos, en lo que es la parte de la sierra, pues el clima es tan frígido y mayormente si uno el pueblo es pequeño, pero si uno se va, se aleja un poco más a los alrededores, encuentras unas casas de piedras, donde ellos duermen adentro, papá, mamá y los 5 hijos, 6 hijos que tengan, bajo los escombros de lo, hay bastante carneros, ¿no? De la piel de carnero tirado en el piso. Entonces, uno, no hay una autoestima en ellos. Claro, Dos, no tienen, digamos, no se valora. Entonces, trabajar con eso, de elevar su autoestima, de enseñarle que son personas importantes, trabajar con un adulto no puedes trabajar porque el adulto ya está hecho, pero trabajar con un niño sí, le puedes poner reglas, puedes modificar su conducta. Entonces, yo empecé a trabajar más con niños, ¿no? Esa era mi claro. función, trabajar con los colegios y con los niños, Y, tío, a autoeducarlos, ¿no? Eso claro. era mi función. Y en el caso de las autoridades, ¿había una relación, digamos, como estrecha? ¿Cómo era la relación con las autoridades o en sí un poco la gente adulta? Era un poco más complicado por lo que me está comentando. Claro. Mira, en todo pueblo hay un alcalde, hay un gobernador, ¿no? Claro, Lamentablemente, uno no podía confiar con ellos también, porque eran gente que estaban amenazados. Había un gobernador que constantemente, por ejemplo, ahí en Cangallo, en Pampa Cangallo, venía a jugar con nosotros, ¿no? Jugábamos casinos y un rato, como un pequeño distracción, y a los 3 días lo mataron. Y le pusieron ahí carteles indicándole de que así mueren los soplones. O sea, bajo esa táctica de temor, de sembrar miedo a la población, ellos atinaban solamente, bueno, a informarlo, o sea, lo que, digamos, no lo suficiente, ¿no? La información era por miedo, para claro, decirte, bueno, estas cosas están pasando, pero de que se enfoquen y te indiquen tal persona es, no, porque también temían por su familia, que no lo pasaba a ellos, sino lo pasaba o también rataban a los menores de edad, se los llevaban. El sendero raptó muchos niños, muchos jóvenes, se los llevó a sus filas, se los llevaba y los adiestraba para que sean carne de cañón, como decir, ¿no? sí, eso es verdad. Bueno, tío, una pregunta. ¿Y cómo era el tema del patrullaje? ¿Cómo era el tema un poco de investigación? Saber quién era terrorista o no? Porque al saber que Sendero no contaba algún tipo de uniforme y se escondía debajo de los campesinos, de la gente de la sierra, ¿era complicado atrapar a un terrorista o a un senderista? Ya, mira, este, como dicen, no, el terrorista tiene su ideología, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, digamos, hubo un ataque, nosotros rastreábamos la zona. Entonces, en el rastreo de la zona, ¿no? Caminábamos por ciertos sitios y también teníamos, como ese, también había confites. O sea, algunos pobladores que se prestaban